Hoy nos vamos a sumergir en la psicometría. Hola, sí, vamos a ver cómo medimos. Bueno, cosas como la inteligencia, las aptitudes. Eso es. Y nos centraremos en una teoría que marcó un antes y un después. La teoría de respuesta al ítem. La famosa TRI. Tenemos aquí varios apuntes, algunos estudios sobre esto. La idea es, pues, desgranar un poco qué es la TRI, por qué hizo falta, ¿no? Como alternativa a la teoría clásica de los test, la TCT. La TTC, sí, la de toda la vida, digamos. Y luego ver una de sus aplicaciones más interesantes, los test adaptativos. Así que, venga, vamos a ello. Vamos allá. Para empezar, ¿qué le pasaba a la TCT? ¿Por qué no era suficiente? Bueno, tenía algunas limitaciones importantes, sí. Las fuentes lo dejan claro. Por ejemplo, esto de que los índices de dificultad o de discriminación de una pregunta Sí, dependían un montón de la muestra con la que los calculabas. exacto. No eran propiedades fijas del ítem, sino que cambiaban según a quién le pasaras el test. Eso era un problema gordo para comparar. Claro, y la fiabilidad del test entero también bailaba según el grupo. Dependía de la variabilidad, sí. Y además, asumía algo difícil de creer. ¿El qué? Que el error de medida era el mismo para todos. Daba igual tu nivel de habilidad. Eso suena raro, ¿verdad? Como si una regla midiera igual de bien milímetros que kilómetros. Justo. Y, sobre todo, la TCT se quedaba en la puntuación total. No explicaba bien por qué una persona concreta responde bien o mal a un ítem específico. Vale. ¿Y entonces? Llega la TRI. Exacto. Y la TRI cambia el chip totalmente. Pasa de mirar el test como un todo a fijarse en cada ítem, uno por uno. ¿Y qué busca en cada ítem? Pues lo fascinante aquí es que intenta crear un modelo matemático. Una fórmula que relacione la habilidad de la persona, eso que no vemos, el rasgo latente que llamamos teta, Z, vale. con la probabilidad de que esa persona acierte ese ítem concreto. O sea, una conexión directa entre habilidad y respuesta a la pregunta. Eso es. Y los objetivos que se marcó la TRI eran muy ambiciosos. Casi nada. ¿Cómo cuáles? Pues dos cosas clave, que llaman invarianza. Por un lado, conseguir que tu medida de habilidad no dependiera del test concreto que hicieras. Que tu nota fuera la misma independientemente de las preguntas exactas. Más o menos, sí. Y por otro lado, que las características de las preguntas, su dificultad, su discriminación, fueran independientes de las personas a las que se las pasabas. ¡Ostras! Que la pregunta fuera igual de difícil para todos, en un sentido objetivo. Exacto. Que sus propiedades fueran suyas, no dependieran del grupo. Conseguir esto fue un salto enorme. Permitía comparar resultados con mucha más seguridad. Y la herramienta para visualizar esto es La curva característica del ítem, la CCI. la CCI. Sí, es la clave. Imagina una gráfica, típicamente una S. ¿Una S? Sí. En el eje horizontal tienes la habilidad, teta, y en el vertical, la probabilidad de acertar esa pregunta concreta. O sea, que te dice, para este nivel de habilidad, esta es tu probabilidad de clavarla. Justo. Cada ítem tiene su propia curva. Es como su huella dactilar psicométrica, su firma. Vale, entiendo. Y esa firma, esa curva, se define con parámetros, con números. Los modelos más usados suelen tener hasta 3 parámetros. A ver, cuéntame. ¿Está el B, la dificultad? Sí, el parámetro B indica el nivel de habilidad, teta, donde la probabilidad de acertar es del 50%, más o menos, y donde el ítem suele discriminar mejor, donde funciona mejor la pregunta. Vale. Luego, el A, la discriminación. El A es la pendiente de la curva en ese punto B. Te dice cómo de bien distingue el ítem entre personas con niveles de habilidad muy cercanos, justo ahí. O sea, si la curva es muy empinada, distingue muy bien pequeñas diferencias. Exacto. Si es más plana, distingue peor. Es lo sensible que es el ítem. Entendido. Y falta el C, el de adivinar. El parámetro C, sí, la probabilidad de acertar por pura chorra, por azar. Incluso alguien con habilidad muy baja tiene una probabilidad C de acertar una pregunta de opción múltiple, ¿no? Claro, si es tipo test. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque tener en cuenta estos tres numeritos da una foto súper detallada de cada pregunta. Desde luego. Y hay distintas fórmulas matemáticas, diferentes modelos para dibujar esa curva. Los más típicos son los logísticos. De un parámetro, ese es el modelo de Rasch, el más simple, de 2, A y B, o de 3, A, B y C. ¿Y cuál usas? Pues depende. Depende de los datos, de qué modelo se ajusta mejor a cómo la gente responde realmente a tus ítems.
Si conectamos esto con el panorama general, vemos que la TRI da herramientas mucho más finas, Más precisas que la TCT. mucho más, para entender qué pasa a nivel de cada pregunta. Y eso lleva a otra diferencia clave, la precisión de la medida. Ah, lo del error de medida. Sí, la TCT daba un único número de fiabilidad o error para todo el test. La TRI introduce la función de información. Función de información. ¿Qué informa? Informa sobre la precisión del test, pero, atención, no es constante. Te dice cuánta información, cuánta precisión te da el test en cada nivel de habilidad teta. Ah, o sea que el test puede medir muy bien a la gente de nivel medio, pero no tan bien a los de nivel muy alto o muy bajo. Exactamente. El test es más informativo, mide con menos error, allí donde las curvas de sus ítems, las CCI, son más empinadas, donde tienen más pendiente. Vaya, eso es súper útil para interpretar los resultados, ¿no? Crucial. Y es la base para una de las aplicaciones estrella de la TRI. Los test adaptativos informatizados, los TAI. Esos mismos. La idea es genial. Un test hecho por ordenador que se ajusta a ti mientras lo haces. ¿Cómo que se ajusta? Pues te presenta una pregunta. Si aciertas, la siguiente es un poco más difícil. Si fallas, te pone una más fácil. Anda, busca tu nivel sobre la marcha. Justo. Intenta encontrar rápidamente preguntas que sean adecuadas para tu nivel estimado de habilidad, ni muy fáciles ni muy difíciles. Las ventajas parecen obvias. Más rápido, supongo. Mucho más eficiente. En lugar de hacer, no sé, 50 preguntas fijas, a lo mejor con 15 o 20 bien elegidas por el algoritmo, ya se consigue la misma o incluso más precisión. Menos rollo para el que hace el test. Y menos tiempo. Además, la administración es igual para todos, controlada por el ordenador, y puedes tener el resultado casi al instante. Suena muy bien, la verdad. ¿Y cómo funciona por dentro, simplificando? Pues mira, el flujo básico es: empiezas con un ítem de dificultad media, más o menos. Respondes, ¿Vale? el sistema hace un primer cálculo de cuál podría ser tu nivel de habilidad, tu teta. Una estimación inicial. Eso es. Con esa estimación busca en su base de datos un banco de ítems enorme, todos calibrados con TRI. Con sus parámetros ABC conocidos. Exacto. Busca el siguiente ítem que sea más informativo, justo para ese nivel que ha estimado. El que mejor mida ahí. Te lo presenta. Respondes de nuevo. El sistema recalcula tu teta, que ahora será más preciso. Vuelve a buscar el ítem más informativo para tu nuevo nivel estimado. Y así todo el rato. Y así, pregunta a pregunta, hasta que se cumple un criterio. O bien la precisión de la estimación de teta es suficiente, o se llega a un número máximo de ítems fijado. Entendido. Esto plantea una cuestión importante sobre cómo de eficiente puede llegar a ser la evaluación. Claro. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues que la TRI nos dio una forma mucho más sofisticada, más detallada, de entender cómo interactúan las personas y las preguntas de un test. Sí, superó limitaciones importantes de la TCT. Y sobre todo, abrió la puerta a cosas como los TAIs que hacen la evaluación. Pues eso, más inteligente, más personalizada. Y da que pensar, ¿no? Como reflexión final. Si ya tenemos esta tecnología, estos modelos capaces de ajustar la evaluación con esta finura casi a medida, ¿Qué implicaciones tiene eso? pues ¿hasta dónde puede llegar? Pensemos en educación o en formación profesional. Podríamos usar estos principios psicométricos para adaptar de verdad la enseñanza, los contenidos, los métodos, casi en tiempo real, a lo que cada estudiante o trabajador necesita según se detecta. Un aprendizaje realmente adaptativo. Quizás estemos viendo los comienzos de eso. Un aprendizaje y un desarrollo guiados por mediciones mucho más precisas y dinámicas. Es algo para darle una vuelta, desde luego.